Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hablar de los proyectos derivados de la secuenciación del genoma humano. Una vez secuenciada las bases que conforman el genoma humano, los 3.200.000 bases que lo conforman, se buscó ver cuál era la función de esas bases, de esa información genética, una vez codificado, secuenciado. El primer proyecto que se inició fue el HuffMath. El HuffMath pretendía identificar los distintos SNPs, es decir, los polimorfismos de un solo nucleótido, los polimorfismos, por ejemplo, en donde hay una citosina, que haya una guanina, donde hay una adenina, una timina, pues secuenciar esas variaciones para encontrar los distintos haplotipos entre los distintos SNPs. Sabemos que cada kilobyte es un SNP. Luego habrá aproximadamente unos 3,8 millones de SNPs. Pues bien, de lo que se trataba es de encontrar los SNPs que tenían desequilibrio de ligamiento, es decir, los SNPs que se heredaban juntos. Estos SNPs son los tag SNPs. Se llamó a estos SNPs que se heredaban en bloque los tag SNPs. Y se caracterizaron por SNPs array, por chip que los fabricaba la empresa Illumina, y que con ellos se caracterizaban estos 300.000 SNPs. Aparte de estos 300.000 SNPs, hay otros 2 millones y medio de SNPs que se encontraban en los haplotipos que se encontraban, se buscaba haplotipos que se encontrasen con una frecuencia entre las distintas poblaciones, entre las distintas personas de mayor del 5%, pues bien, había otros SNPs, aparte de los TAZ SNPs, los SNPs comunes, que eran desde los cuales se podía identificar su variación en distintas enfermedades. Las conclusiones que se llegó en este estudio es que había más SNPs en los africanos. Esto se debía a que una vez que emigraron los africanos al resto de continentes, por el mecanismo de la deriva génica, disminuyeron los SNPs. También se vio que había un SP cada 1000 kilobytes. Bueno, los haplotipos del más del 5% de haplotipos que conformaban los SNP se encontraban en más del 5%, caracterizados por los TAG SNPs y que variaban en 2,5 millones de SNPs comunes. Se analizaron mediante el proyecto GWAS. Aquí se buscaba estudios de asociación genómica con enfermedades.
caracterizar los haplotipos de más del 5% y asociarlos a enfermedades. Y se encontraron algunos locus característicos de enfermedades, es decir, varios locus que se asociaban a las enfermedades. Pero se vio que muchas otras enfermedades no se encontraban, consecuencia del 5% que tenían que encontrarse los haplotipos entre las distintas personas para encontrar las enfermedades, porque había enfermedades que se habían originado al final de la evolución y que por tanto se encontraban haplotipos muy pequeña proporción. Entonces se desarrolló el proyecto 1000 genomas. El proyecto 1000 genomas lo que pretendía era caracterizar haplotipos en una frecuencia incluso menor del 1% para estudiarlo en los GWAS, en proyectos de asociación genómica con enfermedades. Para esto tenía tres partes el proyecto 1000 genomas. Un proyecto trío en el que pretendía caracterizar los haplotipos. Se hizo con dos familias, con dos padres y dos hijos. Un proyecto de baja cobertura en el que en baja cobertura se caracterizaban los haplotipos más comunes y el proyecto ESON, que se secuenciaron 8100 exones, 1,2 megabases para encontrar los haplotipos más raros. Y esto proporciona asociación de enfermedades, haplotipos que se asocian a loquis en enfermedades con menores de haplotipos de menor del 1%. Después se desarrolló el proyecto ENCODE. El proyecto ENCODE lo que pretendía era identificar todos los elementos funcionales del genoma humano. Estos elementos funcionales del genoma humano son las zonas transcritas, bien sean traducidas o no traducidas, donde están codificados los factores de regulación y donde las bases, las zonas donde se regulaban las histonas y las zonas accesibles de la crometina a los factores de transcripción y a la transcripción y a la traducción. ¿Y qué conclusiones se obtuvieron? Se concluyó que se transcribía más de lo esperado. Había zonas intergénicas no conocidas donde se transcribía y en zonas que se estaba transcribiendo, de genes que se estaban transcribiendo, se vio que más pauta de lectura. Se encontró también que la función reguladora era mayor que la función de traducirse. Y todo esto se podía asociar para llegar a conclusiones con los estudios GWAS. Si este vídeo os ha gustado, podéis darle a me gusta, compartir o seguirme en más vídeos. Muchas gracias.